a esta última sesión de nuestro ciclo sobre el purgatorio español de los años 50. Bueno, recordarán que hemos ido presentando una serie de personajes, de grupos más o menos nuevos, relevantes, cada uno de los cuales pues vive su peculiar purgatorio y por lo tanto sus deseos y su propósito de salvación en los años que siguieron a los de 1950. Y el otro día recordábamos aquella actitud de la gente más joven, que se había plasmado sobre todo de una manera insólita en las revistas que muchas veces no es que no tuvieran censura, la tenían como todas las cosas que se publicaban, pero indudablemente el carácter juvenil y por otra parte la salvaguarda que ofrecía y la seguridad que podía ofrecer al censor el que fueran revistas oficiales de una institución del Estado como era el Sindicato Español Universitario, el viejo SEU, pues les dio una ventaja que utilizaron muy a menudo en comparación con otras revistas que hoy también tendremos oportunidad de recordar. Recordarán que una de las que habíamos citado, la revista Alcalá, nace en enero de 1952 y en uno de sus primeros números, en el mismo año de 1952, uno que conocimos, un personaje que conocimos también el otro día, Miguel Sánchez Mazas, es el hijo mayor de Rafael Sánchez Mazas, uno de los fundadores de Falange, su referente estético, fundamentalmente, como reconocía el propio José Antonio, protagonista a su vez de una macabra y siniestra aventura personal en el final de la Guerra Civil, ese fusilamiento del que milagrosamente se libró, apareció de nuevo en Barcelona. Bueno, todo ello fue recompensado, evidentemente. Rafael Sánchez Mazas fue un temprano académico de la Española y fue incluso ministro sin cartera de un gobierno de Franco, de uno de los primeros que se constituyó, aunque la realidad es que no llegó a cumplir un año en sus funciones como ministro del régimen. Bueno, pues su hijo mayor, todos los hijos tuvieron alguna importancia, los hijos varones. Rafael Sánchez Ferlosio es un novelista a quien tuvimos también oportunidad de recordar ayer, el autor del Jarama. Chicho Sánchez Ferlosio es el autor de una serie de canciones que han pasado al folclore antifranquista español. Murió hace ya algunos años. Chicho Sánchez Ferlosio fue el primero de los hermanos en morir y el que hoy quería citarles es un hombre que hizo una seria carrera de ciencias, fue uno de los mejores físicos y matemáticos españoles, vivió buena parte de su vida en el extranjero, pero fue un temprano colaborador de la revista Alcalá. Y ahí es donde leemos un artículo, por ejemplo, Preocupación por el hombre, donde dice cosas tan significativas y reveladoras a la vez como estas. ¿Ves tú, increpa a su lector, ¿no?, en torno a lo mismo que yo? ¿Ves tú extenderse por las ciudades y los pueblos la garra de la ambición económica más desgarrada que nunca? ¿Tú ves la indiferencia ante el prójimo que nos hace costumbre de los pobres y de los ricos? ¿Ves tú la negligencia, la desgana, la inmoralidad administrativa a sentarse en nuestras oficinas difundiendo por toda la nación un malestar y un desorden creciente? ¿Ves la falta de honradez intelectual con que se escribe? ¿Ves la universidad, la célula siempre más viva de la patria, que es indiferente, desganada, escéptica ante los grandes temas de España y del espíritu? ¿Ves el carácter meramente social que tiene ya para muchos la misa dominical y los actos religiosos, como observaba en estas mismas columnas José Luis López Aranguren? Bueno, pues publicó esto y no pasó nada, a pesar de que juntamente con algunas quejas que diríamos parecen corresponder a actitudes más bien conservadoras, las otras verdaderamente son denuncias y denuncias significativas y vehementes de una deficiencia de cosas y de una falta de sinceridad. Se decía entonces, se prefería decir sinceridad, no se hablaba tanto de reconciliación. Reconciliación es un término que introduce en el léxico, en
el léxico de la lucha cotidiana contra la imagen del franquismo, reconciliación lo introducen fundamentalmente los derrotados y en un momento determinado es, digamos, la consigna oficial del Partido Comunista. Estos jóvenes, en su mayoría de militancia falangista, prefieren hablar de sinceridad. Esa sinceridad que les lleva a increpar a la propia autoridad competente, como hace Miguel Sánchez Mazas, o que ocurre y trae a colación pues muchos de los acontecimientos y muchos de los personajes que nos hemos ido encontrando aquí. Hoy quería referirnos a uno que sigue estando de actualidad entre nosotros, esa parte de nuestro país que se llama Cataluña, y cuya situación en 1939 no era envidiable, evidentemente, como en ninguna parte del país. Tenía además un añadido que no en todos los lugares sucedía. La guerra en Cataluña había durado hasta el final. En el País Vasco se acaba en 1937 y en 1939 están repartidas, por así decirlo, de nuevo las cartas y la situación ha recuperado ya, digamos, los niveles con la tensión que pueda haber de la posguerra. Pero Cataluña es frente militar hasta el final, es la que presencia la derrota y la huida definitiva del ejército republicano, paga un alto precio en vidas humanas en la recluta de la Quinta del Biberón, que fue en buena medida la que combatió en la batalla del Ebro, el último intento de frenar las acometidas del ejército franquista. Y la situación en Cataluña es curiosa. Cuando el ejército de Franco entra en Barcelona, entran tropas regulares, por otra parte, no como se ha dicho en algunas ocasiones, entran tropas, tropas regulares de soldados africanos, ni mucho menos. La liberación, entre comillas, claro, de Barcelona la realiza fundamentalmente el ejército regular en aquel momento, que prácticamente no tiene ya demasiado que hacer, puesto que la zona del sur de España, del sureste de España, prácticamente es una zona que no va a requerir más que un último impulso final. La ocupación de Barcelona en este sentido es curiosa, porque las imágenes fílmicas que hacen los vencedores no mienten en absoluto. Es un verdadero clamor popular, la gente se lanza a las calles, la gente saluda brazo en alto a las tropas ocupantes, asiste masivamente a las misas de campaña que se celebran en Barcelona, recoge puntualmente las barras de pan y otras vituallas de las que se provee a la gente que las solicitan y muy pronto tienen que interiorizar dos cosas. La mayoría o una buena parte de los barceloneses, sobre todo la copiosa clase media barcelonesa, tanto la clase media alta como la clase media más popular, son por una parte vencedores de la guerra, porque la guerra ha significado el final de la pesadilla anarquista, el final de los controles de las ventajas comerciales, el final de la guerra y por lo tanto de las reclutas obligatorias, el final de los asombros y de las sorpresas pensando que alguien puede llamar a la puerta y llevar hasta una checa. Ha ganado la guerra como tal burguesía y la ha perdido como tal burguesía catalana. Eso es patente. Uno de los que dirige de algún modo la operación de entrada en Barcelona es el flamante jefe de propaganda de los servicios del gobierno español, Dionisio Ridruejo. Volveremos a hablar de él en un momento, y Dionisio Ridruejo tiene ya impresas en varias oficinas de imprenta de la provincia de Tarragona toda una serie de propaganda hecha en catalán y en castellano, que las autoridades militares impiden que se reparta, por supuesto, la hecha en catalán. Eso ya es un anuncio de lo que va a venir inmediatamente después y de cómo, en buena medida, Cataluña ha de interiorizar una victoria externa, una victoria sociológica, por así decirlo,
y una derrota espiritual. No tardó mucho esto en acceder a un nivel de expresión. En 1952, que habrán visto ustedes que es un año en el que muchas cosas se juntan, aparece una revista que no es la primera, redactada con el pensamiento puesto en la peculiaridad de Cataluña, que aparece en la España franquista. Unos años antes, en 1937, Burgos, la ciudad donde habían acabado afluyendo los muchos falangistas catalanes que habían logrado salvarse del país, no era excesivamente difícil la fuga desde Cataluña, pasando por Francia para incorporarse a la España nacional, pues muchos de aquellos que eran escritores, entre ellos estaban, por ejemplo, Ignasi Agustí o Juan Ramón Masoliver, que habían empezado una carrera literaria de cierta notoriedad, ¿no?, a través de la prensa catalana del momento, se encuentran en Burgos y con ánimo de hacer algo que signifique una presencia activa de la forma catalana de ver las cosas en el mundo de la retaguardia franquista. Así es como surge la revista Destino. El nombre es absolutamente inequívoco, si bien lo piensan. Destino lo asocian ustedes sin duda con lo que fue la revista Destino, una revista importante que duró muchísimos años, que fue una lectura muy significativa en España y aparte de eso, una importante editorial que surgió de la propia revista y que todavía existe, aunque vinculada ya a un grupo editorial más grande, el Grupo Planeta. Bueno, pero Destino nació muy modestamente en Burgos como una suerte de boletín y poco más de un grupo de escritores catalanes que lo que sí pudieron hacer cuando fue ocupada Cataluña por los franquistas fue instalarse allí y reiniciar una revista que iba a tener una larga trayectoria e incluso una significación, diríamos, muy cercana a la prohibición y al castigo ya en los finales de los años 60. No fue la única. En 1952 surge una revista que, al igual que Destino, buscaba un antecedente importante en la cultura catalana, que era la revista Mirador, una revista de los años 30, redactada exclusivamente en catalán, que fue el modelo dúplice de Destino por una parte y de la revista de la que vamos a hablar ahora, la que surge en 1952 con el simple título de revista. El dinero, y siempre es importante, corresponde en este caso a un industrial catalán, Albert Puig Palau, que ha hecho la guerra en el bando nacional, logró escaparse de Barcelona, se ha incorporado y se ha hecho cargo de los negocios familiares en Barcelona al llegar allí y efectivamente pues, dispone de dinero suficiente para hacer el gasto considerable que suponía lanzar una revista de carácter semanal, como lo era Revista. A su lado tiene un personaje que es imprescindible en la historia cultural de España de estos años, que es Dionisio Ridruejo. Alguna vez hemos hablado de él. Basta recordar simplemente que Ridruejo era uno de los jóvenes falangistas que rodeaban a Primo de Rivera, era persona de su confianza absoluta. De hecho, Ridruejo, pues como Sánchez Mazas, como el propio José Antonio Primo de Rivera, como otros escogidos escritores, fueron uno de los redactores que se repartieron, que hicieron los versos del Cara al Sol. Ridruejo se había incorporado muy tempranamente al gobierno campamental que el primer franquismo instaló en Salamanca, se vincula al grupo de propaganda y de actuación de carácter intelectual que en un principio dirige el general Millán Astray, pero que muy rápidamente dejará de hacerlo, y del que desaparece también Ernesto Jiménez Caballero, porque Ridruejo sí que es un hombre de confianza en este orden de cosas, a partir de allí pues, dirige prácticamente la vida
la vida cultural del país. Pero Ridruejo ha cambiado. Ridruejo es uno de los falangistas que, estando en un momento culminante de su vida, después de haber fundado lo que él pensaba que habría de ser la gran obra de su vida, la revista Escorial, que surge en 1940 y que hace de la mano de Pedro Laín Entralgo, Ridruejo siente la necesidad de seguir combatiendo por la causa y se incorpora, siendo persona de muy eficiente salud, se incorpora a la División Azul. Ridruejo en la División Azul está 1 año y medio, no entra en combate directamente, se ha dejado unos impresionantes cuadernos de la campaña de Rusia, tanto en verso como en unos cuadernos en prosa que editó no hace mucho la familia, y es reintegrado a la península, me parece que es a principios del año 42, al detectársele graves problemas de salud, fundamentalmente pulmonar, que le impiden seguir en combate. A su regreso a España, Ridruejo va a adoptar una posición de disenso desde un principio. No tarda mucho en escribir una carta personal al propio general Franco, señalándole que en nombre de Falange Española y en nombre de lo que aquello significa, se está gobernando de una manera absurda, de espaldas a una buena parte del país, con criterios, con razones que no merecen la confianza de una buena parte de los españoles, y por otra parte porque se está viendo la incompetencia, la incapacidad en muchas de las decisiones que se toman. La carta es verdaderamente virulenta, pero es todavía una invitación a desarrollar lo que es propiamente ese programa falangista que Ridruejo no veía por ninguna parte. ¿Qué hacer con el personaje? Hombre, inmediatamente privarlo de todos los cargos posibles, confinarlo en la medida de lo posible. Lo que pasa es que la decisión del confinamiento es hacerle volver a Cataluña. Una Cataluña que él había conocido ya y en la que había intentado incluso hacer una propaganda del régimen, pero escrita en catalán, y donde en este caso encuentra por otra parte un matrimonio con una muchacha que pertenece a la alta burguesía catalana, Gloria Ros, y se encuentra de algún modo disponible para aventuras como la que le propone Puig Palau. Realizar una revista que sea, y vamos a leerlo directamente de donde se dice claramente, que sea una revista que de algún modo se identifique, no por supuesto con el catalanismo, término que era imposible en aquel momento de admitir o de que fuera admitido en parte alguna, pero sí de algo que es una coartada para poder decir catalanismo sin decirlo de todo, que es la exaltación de Barcelona. Barcelona como la gran ciudad española, como la gran obra de Cataluña, la que ha logrado hacer en España la primera gran ciudad industrial. No olviden ustedes, por ejemplo, que uno de los redactores de la revista Destino, Ignasi Agustí, el de vocación literaria más clara, publica en 1942 una novela que lee toda España y que es un éxito enorme. Mariona Rebull es una novela que cuenta la historia interna de Barcelona. Y el propio Ignacio Agustí, en páginas de su prólogo y en alguna colaboración en Destino, dice que de algún modo es una revista que le dictó el deseo de presentar lo más importante y lo más significativo de la historia de su ciudad a los demás, que en este caso es como un hombre de muy modesto origen alcanza a ser un industrial importante, un industrial textil, y como toda esta historia, pronto se publica la segunda parte de la novela, El Vido Rius, en fin, se complica con una historia de amor, con la presentación de diferentes capas y diferentes actitudes de esa misma burguesía catalana, pero de la que es una elegía, ya que no un himno o un canto, la novela, las dos novelas, Mariona Rebull y El Vido Rius, que publica
prácticamente una detrás de otra, Ignacio Agustí en 1942 y 1943. Para que entiendan algo más, y está muy en las proximidades de la fundación de Revista, la revista de Puig Palau, el otro día le recordaba cómo José María Gironella publica el año 1953 esa novela que ningún editor de Barcelona quiere editar porque tiene 600 folios, que se titula Los cipreses creen en Dios, cuyo título, por otra parte, es una sospechosa imitación del título de la primera novela de Miguel Delibes, que se ha publicado el año 47. La novela de Miguel Delibes se titula La sombra del ciprés es alargada, y la nuestra se titula Los cipreses creen en Dios, pero que un joven editor que había llegado de Cataluña con las tropas nacionales como un oficial de complemento en las tropas franquistas, que se queda en Cataluña, que compra editoriales. La editorial Tartesos es la primera que compra, luego alguna más, y finalmente acaba haciendo una editorial que se llama Planeta, de la que ya no hace falta decir mucho más a ustedes con respecto a la brillante historia comercial que va a seguir. Ellos son el único que quiere editar Los cipreses creen en Dios, y consigue, pues, lo miré el otro día, en una edición del año 1958, había ya hechas 21 ediciones, lo cual quiere decir que seguramente en la España de aquel momento un libro caro, por otra parte, una de las cosas que impone la nueva política editorial en España es la dignificación del libro. El libro tiene que ser encuadernado en tela, con sobrecubierta, etcétera, etcétera, lo cual, claro, coloca a la burguesía prácticamente como los únicos compradores posibles de las nuevas novelas. Bueno, pues con todas esas características, Los cipreses creen en Dios es una novela que se vende muchísimo y a través de la cual muchos catalanes recuperan en el texto lo que ha sido la historia de su país y lo que ha sido aquel difícil torcedor de la victoria-derrota de 1939. Bueno, Revista lo dice con claridad en su primer número, que es lo que pretenden, en un artículo que es de Ridruejo, aunque no aparece bajo su firma, que se llama Excluyentes y comprensivos, publicado en el número 1, que corresponde al 17 de abril de 1952. Ridruejo es muy sincero en ese orden de cosas. Para el reaccionario, escribe, toda acción encaminada a definir el problema español como tal problema es una traición. Y en esa coyuntura, los que fueron falangistas, naturalmente, ahora se sienten herederos de todos esos precedentes, de las tentativas y no de las soluciones. Fíjense que acaba de decir Ridruejo algo realmente peligroso. Se siente heredero de todos, pero corrige rápidamente, de las tentativas, no de las soluciones, aun de aquellos que en el orden ideológico positivo están más opuestos a mis creencias. No han luchado o no hemos luchado por excluir, sino para convertir, convencer, integrar y salvar lo español. Y en ese orden de cosas, el artículo, que es muy discutido y del que incluso aparecen en periódicos catalanes, El Correo Catalán, por ejemplo, que era carlista, algunos periódicos madrileños, aparecen condenaciones muy evidentes de ese editorial, pues Dionisio Ridruejo, no contento con él, insiste, y pocos números más allá, en mayo del 53, publica un artículo enormemente importante, no solamente por lo que tiene de ratificación de esa voluntad de aguafiestas que Revista ha manifestado desde un principio, sino por lo que tiene de asignar casi como tarea de su generación la necesidad de volver a reconocer la pluralidad de opiniones sobre el porvenir de España. El artículo ya firmado de Ridruejo aparece en el número 50, la revista semanal, como les decía, en mayo del 53, con el título Conciencia integradora de una generación, y es el primer artículo que en España habla y propone la existencia de una generación del 36. La generación que tuvo que ir a la guerra,
por convicción o por simple destino de la edad, que combatieron en un bando o en otro y que en definitiva quedaron marcados ya para el resto de su vida por su destino como verdugos de compatriotas o como víctimas de los compatriotas que había en el lugar de enfrente. Esa polémica sobre la generación del 36, sobre la existencia de una generación del 36, piensen ustedes que llega en un país donde hay una generación, por excelencia, en aquel momento solamente se hablaba de la generación del 98, hay otra generación, digamos, sin nuque, que está surgiendo como referente colectivo, que es la generación del 27. El año 48, Dámaso Alonso publica un artículo en la revista Finisterre que se titula Una generación, y en la que Dámaso Alonso recuerda con emoción el recital de poesía y la fiesta que se organizó en Sevilla en diciembre del 27, y donde se juntaron Guillén, Lorca, estuvo Cernuda, aunque no participó activamente, el propio Dámaso Alonso, Gerardo Diego, en fin, lo que de algún modo parece que gestó una manera de ver las cosas, una manera de concebir la vida literaria e incluso de concebir la relación con el público. Pero Dámaso Alonso se había cuidado muy mucho, el título sí habla de una generación, se había cuidado muy mucho de dar ninguna asignación numeral, ni era generación del 27 ni nada parecido, era simplemente un recuerdo generacional que él se cuidaba en Salud desde un principio de decir que no era una propuesta de clasificación, sino simplemente un recuerdo emocional, pero que ponía ante la gente la existencia de un grupo coherente, ¿no? La generación del 36 era algo que había surgido antes, porque curiosamente el nombre de generación del 36 había sido adoptado por exiliados españoles, concretamente por un bibliógrafo español exiliado en Estados Unidos, Homero Serís, que había publicado un artículo que tuvo bastante resonancia, denominando generación del 36 fundamentalmente al grupo de escritores que, siendo de edad juvenil, habiendo sido casi todos combatientes, se habían exiliado del país y vivían fuera. No tuvo demasiado éxito la propuesta de Homero Serís y, sin embargo, la propuesta de Ridruejo sobre calificar como generación del 36 a los combatientes y concretamente a los combatientes españoles, pero sin cerrar la consideración para quienes habían combatido en el bando opuesto, realmente fue muy discutida a lo largo de muy diferentes números de la revista, casi hasta el final de la revista, que duró además muy poco, acabó la revista el año 55, si no recuerdo mal, pues hasta entonces siguieron apareciendo nuevas colaboraciones sobre cuál podía ser el alcance, la significación, quiénes podían pertenecer a esa generación del 36. Rápidamente se llegó al acuerdo de que la persona de mayor relieve intelectual de aquella generación era Pedro Laín Entralgo, que desde un principio había acogido la existencia del término. Pero no fue solamente en estos aspectos de pronunciamiento colectivo en lo que Revista se distinguió solamente. Fue también en la recuperación de la voz peculiar que en aquel momento ofrecía la vida intelectual catalana, una vida universitaria que había cambiado decisivamente. La universidad había tenido un cambio, pero había tenido también relevos, y algunos de esos relevos formaban parte de la redacción de Revista. Por ejemplo, Martín de Riquer, el que con el tiempo sería el referente máximo de la historia de la literatura catalana. Martín de Riquer era un mutilado de guerra en el bando franquista, había hecho la guerra en el tercio de Nuestra Señora de Montserrat, el batallón de los carlistas catalanes emigrados. Estaba, por ejemplo, Antoni María Badia Margarit, uno de los máximos filólogos catalanes. Estaba ahí, luego lo veremos con más detalle, Jaume Vicens Vives, que había vivido en Cataluña en los años de la Guerra Civil.
había sufrido un proceso de depuración relativamente benigna para lo que solían ser las depuraciones, no había comportado su expulsión de la carrera, luego hablaremos de él, y muchos de ellos empiezan ya a reseñar, a hacer reseñas o a escribir pequeños estudios sobre la literatura catalana que va surgiendo, sobre otros libros españoles, y a acoger, por otra parte, a figuras ilustres de la intelectualidad catalana. El Congreso de Poesía, al que el otro día hicimos alusión, el Congreso de Poesía de Segovia, había sido como una consagración precisamente de aquel grupo de poetas catalanes que habían acudido allí, y de hecho queda constancia de ello en las páginas de la revista. No era poeta, pero sí había estado en el Congreso y era un eximio historiador de la literatura catalana, Jordi Rubió, que en el número 6 de revista publica un artículo precedido excepcionalmente de unas notas de la redacción, donde dice: revista se complace y se honra, cediendo su tribuna a don Jordi Rubió y Balaguer, uno de nuestros máximos valores intelectuales, hijo y nieto de varones sabios y buenos. Era muy cierto. La dinastía Rubió se remontaba a tiempos de la Renaixença y efectivamente pues Jordi Rubió y Balaguer hacía honor a la familia. Lo que pasa es que el artículo que escribe Jordi Rubió no era precisamente, el artículo se titulaba «Vale la pena», que no deja de ser, entre interrogantes, una cautela significativa. Es un artículo que rezuma desconfianza con respecto a lo que puede venir de aquel ofrecimiento que le han hecho. Dice: ¿hay oposición, que siempre es necesaria, que acepte la buena fe de su contrincante? Por eso me preguntaba yo si vale hoy la pena fundar una revista y entreabrir la ventana a la que ya se aludía para tener que cerrarla enseguida. Yo sé que queda otra solución, pero esa no es la mía: arriar las velas y resignarse a ser remolcado. Bueno, la posición de Rubió contrasta, sin embargo, por ejemplo, con la posición de Carles Riba, que es entrevistado en enero del 53 a la vuelta del segundo Congreso de Poesía y que dice que no hay por qué negar que Foix, Manent y yo nos tuvimos que armar de valor para ser sinceros, pero también quiero públicamente elogiar una actitud todavía más valerosa, la de quienes supieron y quisieron escucharnos con respeto, creyendo en nuestras palabras y aceptándolas como base y elemento de un problema vivo y urgente que ha de solucionarse con un esfuerzo bilateral. Los ecos de Segovia no han de perderse. Bueno, era un universo posibilista que quizá quien mejor lo representaba, lo he citado antes sobre la marcha, era Jaume Vicens Vives. Jaume Vicens Vives había tenido una carrera singular, siendo uno de las más jóvenes esperanzas de la historiografía española en 1936. En aquel momento estaba ocupando un destino como profesor en la universidad llamada entonces Autónoma de Cataluña. Es objeto del correspondiente expediente de depuración y el expediente de depuración le obliga a coger otra de las profesiones que tenía. Él tenía una plaza de catedrático de instituto y es destinado a Baeza, una cátedra de instituto bastante lejana. Luego pasa a la cátedra de Figueras y tardará bastante en ocupar una cátedra universitaria en Barcelona, después de haber pasado por una cátedra previamente en la ciudad de Zaragoza. Bueno, Vicens sabía lo que había detrás, pero no estaba dispuesto a ceder. Y Vicens es, en este periodo, por ejemplo, autor de 2 libros que todavía hoy se leen con gusto, porque son dos espléndidas síntesis de historia española y de historia de Cataluña. El uno es La aproximación a la historia de España, un libro particularmente brillante porque además Vicens no era exactamente un contemporaneísta ni un historiador de síntesis, era fundamentalmente un bajo medievalista. Él había hecho su tesis doctoral sobre la figura de Fernando el Católico y sobre
los problemas sociales en la Cataluña de finales del siglo XV y de hecho, su especialidad durante mucho tiempo fue el mundo precisamente de la historiografía bajo medieval. Pero Aproximación a la historia de España es una historia de España completa, en realidad, narrada con una fuerza sugestiva enorme y que apunta ya muchas de las cosas que la historiografía moderna hará suyas. En 1954 publica la versión catalana de Notícia de Cataluña, un libro que rápidamente se traduce al español, es publicado por la editorial Rialp y que sigue siendo todavía hoy uno de los libros más interesantes, más abiertos y que pueden seguir diciendo algo sobre lo que significa y podría significar la peculiaridad catalana en el marco de una España única. Bueno, he querido citar el caso de Revista, que es que desaparece relativamente pronto porque significa otra presencia que ha tenido continuidad, afortunadamente, en la vida cultural española, y por otra parte significa la presencia de un mundo editorial que muy pronto va a convertirse en el mundo editorial de referencia. Ahora veremos que las editoriales quizá más significativas desde el punto de vista puramente intelectual, el punto de vista universitario, son editoriales que aparecen en Madrid, pero en cambio todas aquellas que significan un nuevo hábito de lectura para las clases medias, una posibilidad definitiva de una literatura diferente, son editoriales barcelonesas. Y ahí están fundamentalmente Josep Janés, por una parte, ahí están la gente de Destino, está Editorial Planeta en un momento determinado. Bueno, pues en Madrid hubo también revistas, pero el problema de las revistas era siempre difícil. O tenían una muy fuerte financiación y de algún modo pues podían obtener, como fue el caso de Puig Palau, con unas garantías económicas y por otra parte de carácter ideológico seguras, o tenían esas características o era dificilísimo conseguir escribir una revista. Ínsula, por ejemplo, que es una revista que aparece en 1946, cuyos dos directores y fundadores son, uno es José Luis Cano, poeta y escritor importante, hijo del gobernador civil de Cádiz, de Málaga, fusilado por los franquistas cuando se produce la ocupación de la ciudad, y el otro es Enrique Canito, que había sido catedrático de Instituto de Francés, depurado de la cátedra, porque, entre otras cosas, había sido el secretario de los cursos de verano de la Universidad de Santander, de la Universidad Internacional de Santander, dirigidos por Pedro Salinas. Todo aquello realmente no correspondía al currículum que debía tener un catedrático de instituto en España. Enrique Canito acabó de nuevo lucrando su situación como catedrático, pero entre tanto montó una librería. Y digo que montó una librería porque aquello no solamente fue el núcleo activo donde la revista Ínsula pudo concentrar un montón de personas que acudían a Madrid, una tertulia viva, etcétera, sino que además era una buena excusa para presentar una revista como publicación periódica, como un boletín, que es en realidad como se presenta, como un boletín de venta de libros. No es el único caso. Muy pocos años después, en 1947, surge la revista Índice, que es una revista que compra un galerista, el primer galerista importante que se establece en Madrid, Tomás Seral y Casas, que compra la revista Índice a una asociación de filatélicos que se han aburrido de tener un boletín de filatelia, lo compra como tal boletín de filatelia y lo transforma en boletín de la librería y galería de arte que tiene. Eso sí que era autorizado. Que luego de repente en la revista Índice ya se vaya olvidando de poner que es un boletín de la librería Índice, Ínsula lo mantuvo siempre y de hecho Ínsula tenía hasta
prácticamente en los años 70, siguió manteniendo unas páginas verdes en el interior de la revista que actuaban como boletín bibliográfico al servicio de la editorial. Eso sí que lo hizo siempre. Bueno, pues en el caso de Índice, Serali Casas decidió suprimirlo y consiguió una importante revista en el momento. Bueno, pero hubo otras cosas. Y como decía, en Madrid, el mundo que quizá tuvo un lanzamiento más de éxito, más significativo, es el mundo de la impresión o de la edición de libros de ensayo, del libro de divulgación científica, que por otra parte, recuerden que ya lo habíamos recordado alguna vez, es uno de los ámbitos que tiene un desarrollo más rápido en la España posterior a 1939. Ciertamente no es fácil improvisar un mundo literario, un mundo de vivacidad literaria suficiente, pero el mundo universitario, que siempre es un mundo cerrado, la edición o la escritura de un libro que los lectores pues leen con manifiesto aburrimiento, como suelen ser los libros especializados, pues hizo que realmente este ámbito estuviera mucho más abierto y que muy pronto proliferaran editoriales de este signo, la mayoría de ellas en Madrid. La primera y la más antigua es de 1944 y es una editorial que todavía subsiste, aunque ya bajo otra dirección, es la editorial Gredos. La fundan una serie de jóvenes licenciados, alguno de ellos no había terminado siquiera la carrera, que son Julio Calonge, Severiano Carmona, Hipólito Escolar y Valentín García Yebra, que pretenden hacer una editorial fundamentalmente destinada a publicar ediciones de textos latinos, de las que hay una demanda muy activa en la Universidad Española. La Universidad Española dependía, sus cátedras de latín dependían en buena medida de los textos editados en Inglaterra y en Francia, y piensen ustedes que en 1944 y antes no debía ser muy fácil el traerlos importados. Bueno, pues empiezan con esto, tienen que aceptar, y esto es una historia, pertenece a la historia negra de la editorial Gredos y pocas personas conocen, tienen que aceptar, entre tanto, un encargo editorial. La sección femenina de Falange les ha encargado una edición especial del libro Eugenio, Proclamación de la Primavera, de Rafael García Serrano, que es una de las novelas falangistas de García Serrano, la más delirante de todas las suyas, y que efectivamente pues, apareció, me parece que era su tercera o cuarta edición, en una edición específica para sección femenina bajo el rótulo de editorial Gredos, pero sirvió por lo menos para dar el dinero que iba a servir para convertir con bastante rapidez la editorial Gredos no solamente en una importante editorial de filología clásica, que lo ha seguido siendo hasta el final de sus días, sino en una editorial que cambió totalmente el mundo de la edición española de crítica literaria y de textos de historia literaria. Piensen que a través de ella, en primer lugar, la nueva Escuela Española de Filología, Dámaso Alonso y sus seguidores, pues va a conseguir una penetración excepcional en el mundo editorial y en la lectura de mucha gente. Piensen que a través de las traducciones que hacen de textos alemanes o de textos ingleses, en España está traducido, y mucho antes que en a otras muchas lenguas, mucho antes que en Francia, por ejemplo, importantísimos textos de historia de la literatura universal, y Gredos, incluso en una escalada permanente de actualidad, es la primera editorial que publica en España textos de estudio de escritores exiliados españoles. El libro de Marcelino Peñuela sobre Ramón Sendero, el libro de Ignacio Soldevila sobre Maxau, se publican en la editorial Gredos y en España, cuando todavía no es fácil el leer a los autores correspondientes que son estudiados en el libro. Piensen que el libro de García Peñuelas sobre la novela de Ramón Sender, creo recordar que se publica el 65, el 66. Sender viajaría por primera vez a este país en 1973.
y las primeras novelas suyas aparecerían en español a partir del año 67, 68 en adelante. Y el caso de Max Aub es lo mismo. Max Aub regresó, y de forma bastante escandalosa, a España en 1972, pero la publicación del libro de Sol de Vila es anterior a su propia aparición, ¿no? El año 45 se funda otra editorial de signo filológico que había sido hasta aquel momento una imprenta importantísima valenciana, quizá la imprenta más, la mejor imprenta de España en su momento, Castalia, que bajo la dirección de otro escritor represaliado que ha vivido un exilio temporal en países europeos y en Estados Unidos, pero que ha decidido volver a España y ha encontrado amparo y protección en el mundo de Editorial Castalia, en el mundo editorial. Bueno, pues Editorial Castalia, bajo la dirección de Rodríguez Moñino, no solamente publica también libros muy importantes de filología, ediciones de bibliófilo, etcétera, etcétera, sino que, por ejemplo, también se aventura a publicar los 6 números de Revista Española en 1954, que es el lugar físico donde confluyen los escritores de la nueva generación de narrativa española de los años 50. Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Juan García Hortelano, Luis Martín Santos, están todos presentes en las páginas de esta Revista Española, 6 números nada más, que publicó bajo en fin, la editorial Castalia, bajo la dirección de Antonio Rodríguez Moñino. De un poco más adelante, del año 55 y luego del año 57, son 2 editoras importantes que extienden más, que tienen mayor significado conforme vayan avanzando los años 60. Una es Editorial Taurus y la otra es la Editorial Guadarrama. Son 2 editoriales, en el fondo, muy parecidas, Taurus y Guadarrama. Ambas tienen una inspiración originariamente católica, de catolicismo progresista, por supuesto. Recuerden que los primeros grandes éxitos de Taurus son las traducciones de las obras del antropólogo francés Pierre Teilhard de Chardin, que misteriosamente se convirtieron en un verdadero éxito de librería en la España de finales de los 50, cuando se publican. Y después Taurus pasa a publicar importantes textos de José Luis López Aranguren, de algún escritor exiliado que empieza a realizar viajes por España y se interesa en publicar en nuestro país, como es el caso muy temprano de Francisco Ayala, por ejemplo. Mientras que esta editorial Taurus, Editorial Guadarrama, que surge en 1957, viene de un ámbito parecido. En ambas, en Taurus y en Guadarrama, ha tenido una parte importante el agregado cultural de la Embajada colombiana en España. Rafael Gutiérrez Girardot era un importante historiador de la literatura. Él se había formado en Alemania, era marxista y hombre de ideas avanzadas. Y aparte de publicar alguna cosa en España, Gutiérrez Girardot actúa como inspirador muy directo del mundo de Editorial Taurus, pero también y fundamentalmente del mundo de Editorial Guadarrama, que es en este caso la obra personal de Manuel San Miguel, sacerdote que se había exclaustrado, que se había formado en Alemania, que había empezado su carrera profesional como director de la editorial Afrodisio Aguado, una editorial que tuvo importancia en los años 40 y luego fue disminuyendo en ese orden de cosas. Y Guadarrama, pues es una editorial también empeñada fundamentalmente en el ensayo. Es la primera editorial española de manifestación claramente europeísta, por ejemplo, es la que publica en volúmenes los Rencontres de Ginebra, que son una de las primeras actividades culturales de signo europeísta que se hacen. Publica también importantes traducciones de libros alemanes. Uno de los libros que publica Guadarrama, La historia social de la literatura y el arte de Arnold Hauser, que se publica a finales de los años 50, es un libro que ha sido el vademecum para muchos interesados en la sociología del arte, hoy ya un poco anticuado lo de Arnold Hauser, pero fue enormemente importante para ellos. Pero
sin duda, el fenómeno editorial más significativo de los años 50 es un fenómeno que ocurre ya en la segunda mitad de los años 50, que tiene su lugar de nacimiento en una vetusta editorial barcelonesa de la calle Córcega, un enorme edificio de aire grisáceo y de construcción moderna, por otra parte, pero en fin, de un aire plomizo y pesado, como sus propios editores dirán en repetidas ocasiones, que es una editorial dedicada fundamentalmente al libro escolar. Seix Barral, que es su nombre, es la obra de dos familias, la familia Seix, la familia Barral, que han venido publicando con un éxito enorme y con una difusión grandísima, desde libros de texto escolares, libros de divulgación en varios tomos, pequeños prontuarios de carácter universitario, tienen una sección de cartografía impresionante y ganan muchísimo dinero. Dos de los herederos, uno del lado Seix, Víctor Seix, y el otro del lado Barral, Carlos Barral, tienen la idea de que aquella editorial puede ser algo más. Y se encuentran con que tienen trabajando a sus órdenes a un hombre de aire modesto y trabajador y culto como pocos, que se llama Joan Petit, que ha sido secretario de Cambó, que ha sido profesor de latín y de griego, sobre todo de griego, de la vieja Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido depurado, por supuesto, que ha entrado a trabajar en el mundo editorial, como ocurrirá con muchos científicos y universitarios barceloneses, y que de repente pues, contacta con este par de elementos jóvenes de la editorial y deciden que la editorial se puede permitir el lujo de crear una editorial que no cambiará el nombre, seguirá siendo la editorial Seix Barral, pero que tendrá poco a poco colecciones propias y una personalidad específica en la historia de la edición española. Lo consiguen, evidentemente. En 1955 adquieren los derechos de traducción de un primer libro. Es un libro no muy bueno, por cierto. Es una historia de la novela norteamericana del siglo XX, de un tal Frederick Hoffman, pero la traducción la hace José María Castellet, que añade un prólogo muy significativo, revelando que el porvenir de la novela está realmente en la historia de la literatura americana reciente, en Faulkner, en Hemingway, etcétera, etcétera. Y de algún modo este libro no solamente inaugura la serie de Biblioteca Breve, sino que da un poco la pauta. Biblioteca Breve va a ser ese lugar físico, unos libros pequeños, que renuncian, y no deja de ser significativo en la época, a la pesada y siempre gravosa económicamente encuadernación en tela. Estos libros son de una apariencia deliberadamente modesta. Su única novedad es que las sobrecubiertas tienen una fotografía siempre en blanco y negro, por supuesto, muy parecida a los libros que hace la editorial Einaudi en Italia en aquel momento, pero claro, la mayoría de los españoles no sabían de tal cosa. Fotografías que están encargadas además a la generación de fotógrafos barceloneses, desde Leopoldo Pomés, etcétera, más importante que ha habido en la historia de la fotografía española del siglo XX. Bueno, pues estas portadas atractivas, los títulos que se publican, que son a veces de ensayos de divulgación, los ensayos de Sir Rod, por ejemplo, sobre las nuevas tendencias artísticas, traducciones tan significativas como las del libro de T.S. Eliot por Jaime Gil de Viedma, Función de la poesía y función de la crítica, y luego, cuando pueden comenzar, publican novelas que son lo más nuevo de la narrativa europea. El Nouveau Roman entra en España, Alain Robbe-Grillet, Michel Vittor, etc., entra en España a través de esos libros de la editorial Seix Barral, que muy pronto se expandirá, que logrará sobre todo crear una afinidad con sus propios lectores, que permite que vayan surgiendo otras colecciones y que en un momento determinado surja incluso un premio de novela
parecía que todo estaba ya, ese mundo estaba cerrado con la existencia del premio Nadal de la editorial Destino y el premio Planeta de la editorial homónima, pero de repente hay otra posibilidad, que es el premio Biblioteca Breve de Novela, que gana por primera vez en su primera convocatoria Las Afueras, una novela de Luis Goytisolo, que en definitiva es un autor de la casa. El 59 lo gana Nuevas Amistades de Juan García Hortelano, que es un autor de Madrid, pero que rápidamente se incorporará al catálogo de Seix Barral. El 60 lo gana Encerrados con un solo juguete de Juan Marsé, que es un joven autor que todavía en este momento se dedica a ser aprendiz en una joyería barcelonesa, que es un obrero manual, Juan Marsé. El año 61 el premio es para 2 días de septiembre, de José Manuel Caballero Monal, conocido hasta entonces como poeta y desde entonces como novelista también. Y el año 62, pues la fortuna quiere que acuda a solicitar amparo en la editorial un escritor peruano que vive en París, Mario Vargas Llosa, que les entrega el original de La Ciudad y los Perros, que después de discutido hasta la extenuación con la censura madrileña, directamente con el subsecretario de Fragueiro Barne, pues logra la aprobación con muy pocas diferencias. Al año siguiente tenía que haber sido el premio otro libro importante, el 63. El premio hubiera debido ser para una novela que había tenido la desgracia de no saber esperar y presentarse al premio Pío Baroja, que perdió. La novela era Tiempo de silencio y el autor era Luis Martín Santos. Pero estamos ya hablando del año 62, 63, que son, por supuesto, los albores de un mundo distinto. Los 60 no van a tener nada que ver ya con los años 50, pero lo cierto es que serían impensables y serían imposibles sin toda esa siembra que hemos estado recorriendo estos días. En los años 60, evidentemente, hay una sola parte de la guerra civil, de la victoria de la guerra civil, que se revoca. Si hay algo que ya ni el más entusiasta de los franquistas pueda leer, es que la cultura de los nacionales ha ocupado sus últimos objetivos. Evidentemente han ganado los otros, ¿no? Pero eso ocurrirá en los años 60 y en buena parte debido precisamente a este largo purgatorio del que se ha salido al fin, o se saldrá, en los años 60. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Sí. ¿Qué repercusión tuvo Jorge Guillén, que era un poeta de Valladolid, Sí. en